hoy, ¿verdad? Otra vez de compartir. Es un enorme privilegio y honor servirle a nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Yo le estaba preguntando a mi padre, ¿verdad? Que me diera la dirección, que me diera la palabra que necesitaba su pueblo, hermano. Y si usted recuerda la predicación del jueves pasado, ¿verdad? Hablábamos sobre el pasar las aguas y cómo implicaba eso un despojamiento, un vaciamiento, ¿verdad? Desde el río Jaboc, el mar muerto, ¿verdad? El torrente del Cedrón y el río Jordán. Y le estoy compartiendo esto, hermano, porque yo le estaba diciendo a Dios, siempre le digo, sorpréndeme, Señor, con qué quieres que yo me emociona, hermano, cuando me toca compartir. No porque yo vaya a predicar, sino por lo que Dios me tiene que dar, ¿no? Le digo, sorpréndeme, Padre. Y estaba ahí viendo, empecé a estudiar, a veces como que uno no tiene la idea. Y el Señor como que me quiso llevar de nuevo al mismo parte, ¿no? Como una continuación de lo que estábamos viendo. Entonces, quiero llevarlo a Hebreos 12:1. Vamos a ver Hebreos 12:1. Y dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Este es un versículo muy conocido, ¿verdad? Ya nos han compartido acerca de ello y hoy le quiero yo hablar sobre lo que es el agón, hermano. El agón. A-G-O-N. ¿Sí? ¿Qué podemos ver en este versículo? La Biblia nos está presentando la vida. ¿De qué manera? ¿Qué podemos decir? ¿De qué manera nos está presentando la vida? Como una carrera, ¿verdad? Entonces ya tenemos ese dato. ¿Y qué podemos sacarle más allá de la carrera? Cuando nosotros pasábamos las aguas, decía cuando pases por las aguas, ¿verdad? Hablábamos que no es de que tú te quedes en las aguas, sino que vas a pasar, va a haber una transición, va a haber un avance, va a haber una evolución, va a haber un cambio, ¿no? Aquí es lo mismo, hermano, porque está diciendo y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces la vida no es algo estático, ¿verdad? Sino que es dinámico, ¿no? Porque es una carrera, ¿cierto? La versión Dios habla hoy dice, por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Vamos a ver otra versión, palabra de Dios para todos. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Hermano, esto quiere decir que usted y yo ya estamos en la carrera, ¿verdad? Ya no es algo opcional, ¿sí? Dios, desde el momento en que tú aceptaste a Cristo, hemos explicado que entramos a una guerra espiritual, pero también Dios nos pone en un camino que en este caso lo pone como una carrera, ¿sí? Ya habíamos hablado antes sobre lo que es el camino, ¿verdad?
que el camino es Cristo y es quien nos lleva al Padre, ¿verdad? Pero aquí nos está diciendo que nos introduce a una carrera. Y una carrera, hermano, para los que han competido, ¿qué implica una carrera? Preparación, entrenamiento, esfuerzo, disciplina, algo más. Preparación física y mental. Física y mental, es muy importante, ¿verdad? Sí, muy importante la preparación mental. ¿Qué más, hermano? Nuestra hermana Sara nos puede decir mucho. Pero algo más importante. Práctica también, algo más. Algo más, hermano, que hace falta. Bueno, más allá de eso, hay una meta. Tienes que llegar a una meta, ¿cierto? Exacto. Ese es un punto muy importante, lo que acaba de decir. Lo que acaba de decir nuestra hermana es muy importante. Así es. Amén, hermano. Ahora, ¿qué significa carrera? ¿Por qué ocupa esa palabra? El autor, ¿por qué ocupó esa palabra, hermano? Carrera significa agón. De ahí viene el tema. Es del griego 73. Y es la palabra agón. Literalmente, agón era la asamblea para juegos atléticos. Pero también es un lugar de competición, de lucha, de combate, de conflicto intenso. Es un esfuerzo prolongado que exige resistencia. ¿Sí? Quizás es algo diferente a lo que estábamos pensando, ¿no? En parte sí tiene que ver como si tú lo quieres ver, mi hermano, como una carrera, como los que corren, ¿verdad? Pero va más allá de eso, porque significa lucha, significa combate, significa un conflicto intenso, un esfuerzo prolongado. Entonces no se limita solamente al deporte de correr, por así decirlo. No se limita a eso. Hermano, esto más allá también de ser una caminata espiritual, porque también lo es una vida de física que tenemos que pasar, que tenemos que atravesar. Lo que le quiero dar a entender, hermano, con este significado es que ya estamos en ese camino, que es el camino de la God, ¿sí? Que es una carrera, pero vamos a enfrentar lucha, vamos a enfrentar combate, es un conflicto intenso, ¿sí? Si seguimos leyendo, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro, ¿verdad?, tan nube grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Déjeme buscar el dato, hermano, sobre lo que significaba el uso cultural de agón. Aquí está, hermano. En el mundo grecorromano, agón era el evento completo. Dice que no solo era la pista, sino que incluía lo que habíamos mencionado: un entrenamiento, una disciplina, un esfuerzo y un desgaste. Y el énfasis que le daban los grecorromanos era perseverar y no solamente competir. ¿Sí? Por eso nosotros estamos viendo ahí que corramos con paciencia. No te está hablando de velocidad. Por eso no te confundas cuando vemos carrera y lo quieras asimilar tanto a una carrera literal. Nos está hablando específicamente de resistir.
lo que vamos a enfrentar ahí. Y ya vimos que son conflictos, hermano, que son tensiones, que es sufrimiento, que es una lucha. Entonces, ¿qué no significa agón aquí? Pues no es una carrera físicamente como tal, ni una pista ni un trayecto. Miren, porque las palabras de correr físicamente es la palabra trecho, y un trayecto es la palabra dromos en griego. Pero la palabra que utilizó el autor aquí es agón, por lo cual no es una simple carrera, va algo más allá. ¿Qué podemos definir hasta este punto, hermano? ¿Qué significa agón hasta aquí? Resistencia, ¿qué más? Es un desgaste, hermano. Una lucha constante. Es un sufrimiento, una lucha constante, lo que dijo nuestro pastor. Es una lucha interna, es una perseverancia prolongada. No describe tanto cómo te mueves, sino lo que tú vas a enfrentar cuando avances, porque ya vemos que esto es de ir avanzando, de ir creciendo. Entonces, en Hebreos 12:1 no se nos invita a correr rápido. ¿A qué se te está invitando? A perseverar, amén, a resistir. ¿Qué más? Resiliente. Por ejemplo, cuando se corre la perseverancia, yo estaba acostumbrada a correr ahora sí que hace contexto, pero cuando me llevaron al campo con cerros, ahí sí ya quería renunciar. Ya. Eran diferentes niveles, el ruido de carros y otro tipo de terreno. Amén, amén. Por ejemplo, todos nosotros estamos en la misma carrera, ¿cierto? Estamos en la misma carrera, pero cada uno, como decía nuestra hermana, tienen una diferente manera de avanzar en esa carrera. No todos avanzan igual. Hay algunos que resisten más, quizás otros tengan más condición, otros no. ¿Qué más podemos decir, hermano? Porque estamos Sí, muchos corren así y al kilómetro ya se cansaron. Y si vas con el ritmo, bueno, y llego a la meta, o sea, no me presiono, pero sé que tengo que llegar. Por ejemplo, en una carrera a veces uno piensa que es como ir corriendo, ¿verdad? Pero si tú pones atención, no todos van corriendo, van trotando, ¿no? Llevan un cierto ritmo. Por eso estamos viendo que no es tanto de qué tan rápido avanzas, sino cómo estás perseverando en esa carrera para llegar a la meta final. Entonces, agón no te habla de velocidad, sino que te habla de resistencia, como veíamos, quizás bajo presión. Quiero leerle otros contextos, como Filipenses 1:29 al 30, traducción lenguaje actual, dice: Dios les ha dado a ustedes el privilegio de confiar en Cristo y también de sufrir por Él. Así que tendrán los mismos problemas que yo he tenido, y ya saben muy bien lo que he sufrido y estoy sufriendo. Aquí la palabra agón es el sufrimiento. Es la misma palabra del griego que le había mencionado, que es la palabra 73 del griego. Y fíjese, hermano, que aquí esta versión utiliza, fíjese, privilegio. ¿Alguien puede leer si dice igual en la versión Reina Valera o Biblia de las Américas? Filipenses 1:29. 1:29. ¿Lo puedes leer nada más? En la Reina Valera, en la normal. Dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. 1:29. Ajá, Filipenses 1:29. Ah, no, perdón. No sale eso, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis,
Bien. Ajá. Y esta versión, la traducción lenguaje actual, dice, Dios les ha dado a ustedes, fíjese, el privilegio de confiar en Cristo, y no termina ahí, y también de sufrir por Él. Amén. Hermano, o sea que a veces está tremendo esto, ¿verdad? Yo estaba viendo esto y decía yo, pues a veces esas vicisitudes uno no las disfruta, no nos gusta, ¿verdad?, pasar por ello, pero viendo lo que pasaban los discípulos, hermano, y que ellos se gozaban, la Biblia deja ver que es un privilegio, hermano, de confiar en Cristo y también de sufrir por Él. Y dice, así que tendrán los mismos problemas que yo he tenido y ya saben muy bien cuáles. ¿Sí? Entonces, Agón, ¿qué más representa? Es sufrimiento por causa del Evangelio. Amén. Amén, ¿verdad? Conecta fe más padecimientos. ¿Sí? Y esto también lo vamos a ver en donde estamos, porque vamos a regresar a Hebreos. Conecta esa fe con padecimiento. Segunda de Timoteo 4:7, Reina Valera dice, he peleado, ¿qué más, hermano? La buena batalla, he acabado la carrera. Fíjese, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aquí es la misma palabra, en carrera es agot y también batalla. Sí, he peleado la buena batalla. Por eso te digo, el camino del agot, hermano, se pelea. Dice, he acabado la carrera y he guardado la fe. La traducción lenguaje actual dice, en ese mismo, 2 de Timoteo 4:7, dice, he luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado, he llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Fíjense que es para obedecer a Dios, hermano, es una lucha. 2 de Timoteo 4:7, hermanos. Entonces, para obedecer a Dios, hermano, no es fácil. Obedecer a Dios es fácil. Aquí dice que es una lucha. Timoteo luchaba, ¿verdad? He luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado. He llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Entonces, por eso le decía que el Señor me llevaba como al mismo camino. Yo decía, Padre, pero van a pensar que no me salgo de aquí, ¿no? Pero creo que es importante. Amén. Creo que es importante esto, porque en ese proceso, en ese camino, hermano, a veces piensas, como decíamos cuando estábamos enfrente del Mar Rojo, ¿no? Que veíamos como que, ¿usted cree que ahí perdieron la fe el pueblo de Israel? Yo creo que sí. Muchos han de haber perdido la fe. De hecho, lo dijeron, para eso nos trajiste mejor. Así es. Para esto fue que nos trajiste aquí, estábamos mejor. Allá teníamos. Así es. Pero aquí dice que en este camino tenemos que luchar por obedecer a Dios. Y tenemos que llegar a la meta. Y que en ningún momento, hermano, tenemos que dejar de confiar en Dios. Así que no sé cómo decirte, hermano, si te animo o te exhorto a que en medio de ese camino de la pelea, de obedecer a nuestro Dios, la confianza en nuestro Dios, hermano, no se pierda, no se aparte. ¿Sí? Es bien difícil estar ahí, ¿verdad? Y confiar cuando la lógica o los doctores, los amigos, todos te dicen que no. Pero Dios dice que no dejes de confiar en Él. Amén.
quería hacer énfasis, volvamos a Hebreos 12. Volvamos a Hebreos 12:1, hermano. Ahora sí, dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que estamos por delante. Ya vimos que hay una carrera, pero este versículo empieza hablando de la carrera. ¿De qué empieza hablando? ¿Cómo, de acuerdo a la carrera, cómo podrías definir los textos anteriores, o las palabras anteriores, mejor dicho, hablando de la carrera? Empieza hablando de una preparación para la carrera. ¿De qué manera? Así es. ¿Y qué van a hacer antes de la carrera? Bueno, amén, para poder estar en esa carrera, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Así es, por el peso, hermano, como ya le había leído otra versión, el peso también lo ponen como todas esas cosas que te distraen, y aparte lo del pecado, pero déjeme ver. Amén. Entonces nada más quería hacerle ese énfasis, hermano, que es una preparación. Y miren, el peso es la palabra OGKOS, OGKOS, que es OGKOS. Y esto es algo que consume energía, que aumenta fricción, que hace más lento el avance y que provoca un agotamiento prematuro. Entonces, ¿qué hace el peso? Puedes buscar el 12:1, Leti, en Palabra de Dios para Todos. Hebreos 12:1. O alguien que lo tenga ahí, hermano. Porque la Reina Valera dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y ahora sí corre la carrera. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Ahí dice que nos quitemos ¿qué? Cualquier cosa que impida avanzar. Por ejemplo, cuando un corredor, hermano, trata de no llevar nada pesado, ¿verdad? Una ropa ligera, cómoda, unos buenos tenis. Ok, un dato curioso, ¿verdad? Y fíjese que ese peso consume energía y hace más lento el avance. O sea, sigues avanzando, pero lento. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que nos distraen, hermano? Que no nos impiden avanzar. Yo siento que cada uno puede... Exacto, es algo personal, ¿verdad? Más íntimo que cada uno. Yo puedo tener cosas que no me dejan avanzar y las de usted pueden ser diferentes. Por ejemplo, hermano, algo que a mí me estuvo hablando el Señor, me ministro aquí poquito con usted. A mí me distrae mucho ver películas. Mi familia a mí me dice, veo cómo te distraes viendo películas.
desde niño, hermano, ¿no? Y últimamente he tenido ese roce, ese confrontamiento de dejarlas. Y he dejado de ver muy poco, hermano. O sea, he luchado. Y leyendo eso, hermano, digo, si hubiera aprovechado todo ese tiempo, ¿verdad?, en aprenderme más versículos o leer más aparte de lo que uno dispone, estaría avanzando más rápido. O sea que eso a mí me alenta en la carrera. En particular, a mí eso me alenta. Así tú pregúntate qué es lo que ese peso, cuáles son esas distracciones que no te están dejando avanzar. Hazte una autoevaluación, pregúntate a ti mismo, examínate. Porque eso consume energía, hermano. Porque por ejemplo, yo cuando estoy viendo, y ya estoy viendo esas películas, y me estoy distrayendo, series, después ya no me quedan ganas, hermano. Y fíjese que eso consume energía también. Ya no te dan ganas tanto. No, pero sigues avanzando, te avientas un versículo, un capítulo, y ya, ¿no?, de la palabra, pero vas lento. Entonces, esta carrera, hermano, por eso decía, Dios nos está mandando a que nos despojemos de todo eso. Y ahora vamos a ver el pecado. La Reina Valera dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Otras versiones dicen, como la palabra de Dios para todos que leyó nuestro hermano Max, era el pecado que nos enreda. ¿Y este verbo qué quiere decir? Enreda. ¿Cómo? Te atrapa, te envuelve, te enlaza, te inmoviliza. O sea que las distracciones hacen que sigas avanzando, pero lento. Pero si estás enredado, te puedes caer, te tropiezas, exactamente. Siempre me sorprendo de la revelación que le da Dios a nuestra pastora también, a nuestro pastor, ¿verdad? Te puedes caer porque estás enredado, estás atrapado. Entonces puedes perder, aparte de cansarte, porque el peso también te cansa, pierdes la movilidad. ¿Sí? Ahora, un corredor cansado puede seguir, pero un corredor enredado no puede seguir. El pecado no te deja avanzar, hermano. Ahora, yo te pregunto, ¿Dios te puso en una carrera imposible? No, ¿verdad? No es una carrera imposible. Pero si no te despojas, ¿cuáles serían los peligros de no despojarte? ¿Cómo? No iniciar. Algo más. ¿Cuáles serían esos peligros? Morir. Al final, pues, pero poco a poco degradar, va retrocediendo hasta apocatar. Así es. La manera, sí, hay muchas maneras de poder darle una interpretación, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es infinita. Pero hay fases de involución. Así es, hay fases de involución. Por ejemplo, ¿qué era el agón? Si usted recuerda, era resistencia, disciplina, perseverancia, luchas, combates, conflictos, resiliencia. Ahora, y si no te despojas y viene esa lucha, ese combate, ¿cómo te vas a sentir si no estás despojado y empiezas a caminar en el lagón? ¿Cómo te sentirás? ¿Por qué, hermano? Porque miren, si tú sigues leyendo, en el versículo 3 dice: considerad
a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y si habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Verdad? Eso ya lo conocemos. Porque viene disciplina en ese camino. Y si no estás despojado de eso que ya mencionamos, ¿cómo vas a percibir esa disciplina? Como algo cruel. Pero no es cruel. Lo vas a ver como un castigo. Y no es un castigo, hermano. El sufrimiento tiene un sentido, ¿verdad? Lo que Dios quiere dejarnos. La disciplina te forma, te da identidad de hijo. La disciplina, el cansancio no destruye la fe. Mire. Muy bien. Ahora, una vez que te despojas, algo importante que dice la Biblia ahí, donde dice en el versículo 2, dice: puestos los ojos en Jesús, y el autor y consumador de la fe. Ya te quitaste las distracciones y el peso, pero ahora tu enfoque para pasar la carrera, ¿en dónde tiene que estar? Puestos los ojos en Jesús. El texto no solamente dice que te despojes de algo, sino que pongas tu mirada en Él. Porque de esa manera, hermano, no vas a ver, como yo te decía, lo que hablaba nuestra pastora, ¿no? Hace unas prédicas pasadas, esas expectativas que uno tiene del camino, hermano. Lo que quiero decirles es que cuando uno llega, piensa, ¿verdad?, que esto siempre va a ser algo bonito, y tienes esas expectativas que todo va a estar así siempre llano. Pero hay piedras, hermano, como veíamos cuando veíamos lo del camino. Hay piedras, hay lazos de cazador, hermano, que pueden entrar ahí. Pero cuando tú tienes la mirada en Jesús, esas expectativas, esas comparaciones, temores, para ya pasar a lo siguiente, es que Jesús, hermano, es el equilibrio para el agón. Es la única manera en que tú puedes atravesar el agón con gozo, poniendo la mirada a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ese es el equilibrio. Amén, amén. Mire, ahora quiero llevarlo a la disciplina, ¿verdad? Lo que estábamos viendo. Porque el Señor ama al que disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, ¿verdad? Si soportáis la disciplina, dice que Dios os trata como a hijos, ¿verdad? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces no somos hijos legítimos. ¿Qué es la palabra disciplina, hermano? ¿Qué significa disciplina? ¿Qué es disciplina, hermano? Si alguien te dice disciplina, ¿tú cómo lo verías? Vamos a decirlo mejor. ¿Cuál sería la manera equivocada de disciplina?
Amén. Esa es la palabra que quería. Castigo. La disciplina no, en realidad no es un castigo, hermano. Amén. Es una formación. Mire, es la palabra paideia del griego 3809. Significa formación integral, educación, entrenamiento de un hijo, corrección con propósito. Es un entrenamiento de un hijo. O sea, para pasar el agón, hermano, viene una disciplina. Es el entrenamiento. La disciplina es el entrenamiento. Sí, tiene que ver más o menos con la carrera que estábamos viendo. Esto es el entrenamiento para esas batallas. La disciplina. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué estamos mirándolo de esta manera? Mire, antes de eso, la paideia es una palabra griega, y en el mundo griego la usaban para los atletas, para soldados y para niños que querían ser ciudadanos responsables, para formar carácter. Entonces, ¿por qué Dios disciplina, hermano? Para formar, para entrenarte. Así es, fíjese, es importante lo que le acaba de dar Dios a nuestro pastor. Un entrenamiento para fortalecerse, porque para algo te entrenan, para hacerte más fuerte y puedas pasar esas aguas, ¿no? Para esos despojes, en este caso el agón, esas batallas. Entonces, a veces la disciplina, hermano, no es de que falles, ¿verdad? Sino que prueba de que tú, ¿cómo decirlo? Tú perteneces como hijo, porque eres hijo. Porque donde no hay disciplina, hermano, no hay amor. Lo que hablaban antes de la herencia, ¿cómo va ese versículo? El hijo, ¿cómo va? El esclavo, ¿verdad? O sea, los que heredan, ¿quiénes son? Los maduros, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, tienes que ser hijo. Tienes que ser hijo para poder heredar. Y la disciplina es para los hijos. Entonces, sin disciplina, hermano, no hay herencia. No hay un futuro, no hay una formación. ¿Para dónde lo estoy llevando? Así es que la disciplina, hermano, tiene que venir en este tiempo. Tiene que venir en este tiempo, la disciplina. La palabra de Dios dijo que iba a empezar por su casa. Amén. Qué cosas, ¿verdad? Qué tremendo. Va a empezar por su casa. Nosotros pertenecemos ahí, hermano. Mire, en los atletas, la disciplina ajusta la postura del corredor, corrige el paso, fortalece los músculos debilitados, lo que sea nuestro pastor, evita lesiones mayores. Entonces, quitar el agón, si te quitan el camino del agón, nos vamos a hacer inmaduros. Es importante pasar en este camino, en el agón. Ahora sí, todo lo que estábamos viendo, ¿por qué lo quiero llevar? Porque el agón produce disciplina, ¿verdad? Pero algo más, ¿a qué te lleva la disciplina? A heredar, pero algo, amén, esa es una palabra clave, pero lo que dijo ahorita nuestro hermano Max, a la meta, ¿verdad? Pero si nos vamos al versículo
te quiero poner esto, y está aquí de hecho, ¿no? Es que la disciplina es ¿cuál era la palabra? Cuando algo va antes, procede. La disciplina precede algo muy importante. ¿Y a qué precede la disciplina? Ya nuestro hermano Max ya dijo, ir al reino, heredar. Pero hay algo más importante. Miren, el versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero en el versículo, ¿alguien puede leer el versículo 10? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Bien, dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Ahí está hablando de nuestros padres terrenales. Pero hablando de Jesús, ¿para qué los disciplina? Para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces la disciplina, hermano, ¿qué produce? Produce santidad. Amén. Y lo que leíamos en el versículo 14 dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso le decía que este va a ser un tiempo, hermano, de disciplina, de formación, de corrección, ¿verdad? Vamos a caminar en este agón, pero puestos nuestros ojos en Jesús, porque Él también caminó por el agón, hermano. Él se deprimió, hermano. Bueno, no se deprimió, sino que se entristeció, ¿verdad? De alguna manera. De varias maneras. Él también pasó esas luchas, esas batallas. Entonces, ya para ir terminando, hermano, sin disciplina no hay una santidad real. Precede a la santidad. Tienes que pasar por esa disciplina. Y ya vimos que no es un castigo, es una formación. Es el método de Dios, ¿verdad?, para producir santidad en sus hijos. Miren, ¿por qué le decía esto? Ya, nada más para ponerlo en contexto, ¿verdad? Otra versión dice en el versículo 2 y 3, dice: consideren a Jesús para que no se cansen ni se desanimen. En Juan 4:6 dice que Jesús se cansó físicamente. Mateo 26:38 se angustió en el alma. Juan 11:35 lloró. Entonces, que el agón, hermano, no es algo que no vamos a pasar, porque como habíamos leído, vamos a pasar los mismos sufrimientos que de nuestro Señor Jesucristo, pero todo eso fue disciplina. ¿Cómo dice ese versículo que Cristo tuvo que aprender? Obediencia, ¿verdad? Por lo que padeció, aprendió obediencia. Y en obediencia, hermano, viene, por así decirlo, disciplina. Y no quiere decir que Cristo había cometido algo malo, era una formación que Él se despojó de todo, hermano, y tuvo que formarse. Es tremendo, ¿cierto? Y tenía más, hermano, para compartirle, porque también habla que nos cansamos, ¿verdad? Y nada más así como para pellizcar tantito, a una parte nos dice que
En el versículo dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. Es que a veces uno se cansa, hermano. ¿Y qué representará cuando las manos están caídas? ¿Qué representaba la mano? Lo que mencionaba nuestra hermana Sara, los ministerios. ¿Y ministerio qué representa? En cobertura también, pero representa servicio, hermano. Representa servicio. Miren, nada más le digo así rápido. Significa, la mano representa fuerza, representa acción, representa servicio, capacidad de sostener. Pero también tiene que ver con la adoración, ¿verdad? Lo que te quiero dar a entender es que a veces en el camino, hermano, de que a veces vemos esas batallas. Un ejemplo, en mi vida y que Dios ya me está librando, ya me ha librado, hermano, de eso. No, a veces a mí me daba miedo servir por los contragolpes que venían, ¿no? Porque yo decía, sirvo y de repente viene un ataque y así estaba. Pero últimamente Dios me ha dicho pues que Él es quien me protege, que Él es quien me cuida, quien me guarda. Y cuando yo recientemente empezaba a servir, hermano, y yo veía todas estas batallas, ahora entiendo que es parte del camino. En ese tiempo no lo entendía, y lo que yo quería hacer era dejar de servir. Era lo primerito que quería hacer. Ya no quiero servir, ya no quiero seguir compartiendo porque está difícil la batalla, ¿no? Y uno se cansa. Pero aquí Dios dice que tenemos que levantar nuestras manos y las rodillas paralizadas. Y dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hermano, entonces ya termino. ¿Con qué termino, hermano? Diciéndote que, pues eso, que Dios quiere que tú y yo nos despojemos de esas distracciones, que nos despojemos de todo pecado, porque en este camino del amor, hermano, hay disciplina, y esa disciplina, hermano, nos produce santidad, y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es un tiempo, hermano, que Dios, no sé si tú estás pasando, quizás piensas que es un castigo. Velo como una corrección, una formación, y que Dios quiere producir, porque eres hijo y por algo pasamos por la disciplina, porque somos hijos, y quiere producir esa santidad en tu vida para que puedas heredar. Entonces, que el Señor te bendiga, y nos despedimos de las redes sociales y de nuestro